Buenos días, jóvenes. En este momento les voy a explicar algo sobre el efecto Doppler para que puedan solucionar sus respectivos ejercicios. En primer lugar, pues vemos la imagen, una ambulancia con su fuente activada, con su sirena activada, que se aleja y se acerca hacia un observador. Cuando se aleja, su frecuencia va a ser menor, produciendo un tono grave. Cuando se acerca, su frecuencia va a ser mucho mayor, produciendo un tono agudo. Para poder determinar qué frecuencia escucha cada quien, podemos calcularlo con la siguiente expresión. ¿Qué significa cada variable? F' la frecuencia del observador, F la frecuencia de la fuente, B sub F la velocidad de la fuente, B sub O la velocidad del observador, B la velocidad del sonido a 20 centígrados, que es 343 metros por segundo. La velocidad del sonido varía de acuerdo a la temperatura. Cada grado variaría 0,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, entre haga más calor, la velocidad del sonido es mucho mayor. Entonces, hay cuatro situaciones. Si el observador se dirige hacia la fuente, en este caso, entonces, la fuente estaría en reposo. Su velocidad es cero. Como todo es respecto al observador, a cuestiones relativas, entonces la velocidad que se suman prácticamente. Entonces, en la parte del numerador se estaría sumando. Caso contrario, que si el observador se aleja de la fuente. Entonces, igual, la velocidad del observador, la velocidad de la fuente va a ser cero, pero el observador se aleja. En el numerador sería una parte negativa. Si la fuente se dirige hacia el observador, como todo es respecto al observador, como se está acercando, en este caso sería negativa. Entonces, velocidad del observador va a ser cero. Entonces, en la parte del denominador va a ser negativa. Como es respecto al observador, se está acercando, está reduciendo. Contrario, que si se aleja, cuando la fuente se aleja del observador, entonces respecto al observador está aumentando. Y nos quedan las cuatro expresiones. Estas cuatro expresiones son las que debemos tener en cuenta para poder desarrollar nuestros respectivos ejercicios. Acá un ejemplo. Entonces, un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de 20 newton sobre metro, como se muestra en la figura. La masa total del bloque y de la bocina es de 5 kilogramos y la amplitud de movimiento de esta unidad es de 0,5 metros. La bocina emite ondas sonoras de 440 Hz. Determine la frecuencia alta y baja, es decir, que la fuente se acerca y se aleja, que escucha a la persona que se encuentra en reposo. ¿Listo? Entonces el observador está en reposo, la fuente se acerca o la fuente se aleja. Entonces, ¿qué datos tenemos? La constante elástica del resorte, 20 newton sobre metro, la masa, 5 kilogramos, y la amplitud o la distancia, 0,5 metros. Esto es lo que cuando la bocina, digamos, está en sonido, pues emite una energía. Al ser un resorte, puede estar comprimiéndose y moviéndose. ¿Listo? Respecto a la energía que emite el sonido. Entonces, como es un resorte, se oscila. ¿Listo? Entonces, primero, para poder determinar mis respectivas ecuaciones, debo calcular la velocidad de la fuente. ¿Cómo calculo la velocidad de la fuente? En este momento vamos a usar la conservación de la energía. ¿Listo? En este caso hay una energía cinética, porque está en movimiento la fuente, y hay una energía potencial elástica, que es respecto a la del resorte. Entonces aquí tenemos las dos expresiones, las igualamos, recuerden. Entonces matemáticamente un medio con un medio se va, quedándome la siguiente expresión. Despejamos la velocidad, que es la que necesitamos, entonces la masa está multiplicando, pasa a dividir, y para poder quitar el cuadrado de la velocidad, recuerde que elevamos la raíz cuadrada al lado y lado, para que se me vaya este cuadrado de la velocidad. Y nos queda finalmente la expresión de la velocidad. Ahí simplemente reemplazamos los valores. La constante es 20, la distancia, una amplitud 0,5 al cuadrado, y la masa es 5 kilogramos. Resolvemos, 0,5 al cuadrado es igual a 0,25, lo multiplicamos por 20, me da 5, 5 sobre 5 es 1, y raíz de 1, pues me da 1. Entonces tenemos ya la velocidad de la fuente, que es 1 metro por segundo. Ya podemos resolver nuestras ecuaciones. Entonces, primero, cuando la fuente se dirige hacia el observador. Entonces tenemos la expresión que determinamos en la diapositiva pasada. Entonces ya al tener esta expresión, simplemente reemplazar los valores. Entonces vamos a omitir unidades porque es metros por segundo. En este caso aquí se van a cancelar en algún momento.
Entonces la velocidad del sonido, 343 abajo 343 menos 1. Hacemos la respectiva operación. 343 dividido en 342 nos da este valor y lo multiplicamos por 440 Hz, que es la frecuencia de la fuente. ¿Listo? Y nos da 441,28 Hz. ¿Listo? Es decir, que cuando la fuente se dirige hacia el observador, vamos a escuchar una frecuencia mayor de la que está emitiendo, por lo que se está acercando. ¿Listo? Su frecuencia aumenta. Entonces, ahora, si la fuente se aleja del observador, tenemos la expresión y nuevamente simplemente es reemplazar los valores. Velocidad del sonido 343, ya aquí no es menos sino más, 343 más 1. Realizamos la respectiva operación y finalmente nos da 438,71 Hz. Es decir, que cuando la fuente se está alejando del observador, ya empezamos a escuchar una frecuencia menor. Esto lo podemos encontrar cuando estamos en la calle y vemos una ambulancia pasar, un carro, una sirena, y podemos determinar qué frecuencia se está emitiendo y qué frecuencia se escucha, tanto cuando se acerca como cuando se aleja. Entonces quedo atento a cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias.